En esta segunda parte de la clase de presentación de la materia, vamos a mencionar cuáles son los contenidos que nosotros vamos a ir abordando en cada una de las unidades del programa. Vamos a comenzar por la primera de las unidades, que remite a la idea de sociología y modernidad, que tiene como objetivo eh, analizar el contexto de surgimiento de la sociología como una disciplina científica. Y ese contexto de surgimiento nosotros lo vamos a asociar a lo que se conoce como el tipo de sociedad ligada a la modernidad, la sociedad moderna. En ese sentido vamos a hacer mención a una serie de procesos que van configurando este nuevo tipo de sociedad que nosotros hemos llamado la sociedad moderna. Esos procesos tienen que ver con las distintas revoluciones políticas, con la revolución industrial, con el proceso de urbanización y con el surgimiento ligado a ese proceso de urbanización de lo que se conoce como la cuestión social, ¿sí? O sea, una serie de condiciones de vida de la mayoría de la población ligadas a esos cambios económicos, políticos y culturales que que plantean como necesario el hecho de estudiar esas formas de vida de determinados grupos o de determinadas clases en la sociedad. Y entonces, como ciencia encargada de analizar a esos grupos sociales, surge la sociología. En la segunda parte de esta unidad, nosotros vamos a analizar la construcción de la sociología como una disciplina autónoma, o sea, vamos a hacer referencia al objeto de estudio de esta disciplina, al método que propone y a las diferencias que podemos establecer entre la sociología y las otras ciencias sociales que están hermanadas, que son cercanas a los temas de interés de la sociología. La segunda unidad, que es la unidad más larga, eh, hace referencia a las distintas corrientes del pensamiento clásico de la sociología, los distintos paradigmas que han dado como resultado y que están presentes y que conviven en la sociología como ciencia. Estos distintos paradigmas remiten a autores que se consideran autores clásicos, y bueno, nosotros vamos a ir viendo estos autores. Vamos a comenzar con los aportes de Carlos Marx a la sociología y su análisis centrado en este modo de producción que es el capitalismo. Luego vamos a ver los aportes de Émile Durkheim, un sociólogo francés, interesado en los procesos de integración social, esto que se llama actualmente la preocupación por el lazo social, o sea, qué es lo que une, qué es lo que integra a los individuos a la sociedad. Luego vamos a hacer referencia a los aportes de Max Weber, un sociólogo alemán, que plantea como elemento central de la modernidad los procesos de racionalización y fundamentalmente ligados a la aparición del Estado moderno, un Estado burocrático, pero bueno, estas cuestiones ligadas a la racionalidad se notan
trata de analizarlas Max Weber en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito del poder, en el ámbito político, sino también en el ámbito económico, y entonces nos habla de un capitalismo racional, y en otros ámbitos ligados a la sociedad. La continuidad del pensamiento clásico de la sociología nos lleva a los Estados Unidos, y en ese sentido nosotros vamos a ver tres perspectivas, tres paradigmas que están más bien ligados a la diferenciación entre las perspectivas microsociológicas y las perspectivas macrosociológicas. Primero vamos a ver la primera de las sociologías norteamericanas, que tiene que ver con lo que se conoce como la Escuela de Chicago, una perspectiva de análisis de lo social que se desarrolla a principios del siglo XX, y que analiza fundamentalmente estos procesos de desintegración y de integración social ligados a la llegada masiva en los Estados Unidos de principios del siglo XX de los inmigrantes que venían de Europa. Allí una figura muy importante que nosotros vamos a mencionar es George Mead, que analiza fundamentalmente estos procesos de formación de la persona social desde una perspectiva, como hemos dicho, microsociológica. Luego tenemos al funcionalismo norteamericano, que es una perspectiva macrosocial, eh, encabezada por este autor que se llama Parsons, y que analiza a la sociedad como un sistema social, ¿sí? Aparece esta idea de sistema desde una perspectiva macrosociológica. Y luego vamos a ver una serie de respuestas, que son respuestas micro, respuestas subjetivas al pensamiento del funcionalismo, y que se van a centrar en el análisis de la acción y de la interacción social. Allí vamos a mencionar la fenomenología, el interaccionismo simbólico y la etnometodología. En lo que sería la segunda parte del programa, nosotros nos vamos a concentrar en algunos temas del análisis sociológico, y en ese sentido tenemos las unidades que van de la unidad 3 a la unidad 6 centradas en un tema específico. En el caso de la unidad 3 vamos a hacer referencia a la sociología ligada a la acción y a la interacción social, y a una serie de conceptos, de palabras clave que aparecen ligadas a la acción, al análisis de la acción y la interacción social, como por ejemplo el concepto de identidad social, de intersubjetividad, de acción, de interacción, de mundo de la vida, y un análisis de los procesos de etiquetamiento social, ¿sí? Y allí veremos algunos análisis ligados a las cuestiones vinculadas con el etiquetamiento del considerado desviado y la cuestión del estigma. La cuarta unidad gira en torno al concepto de poder, y aquí también nosotros nos vamos a encontrar con una serie de conceptos que están ligados a la noción de poder, ¿sí? La cuestión del consenso y la coerción ligados al poder, la legitimidad, la relación entre el Estado y la sociedad civil, el concepto de ideología y de aparatos ideológicos de Estado, el concepto de instituciones de la sociedad civil, y la cuestión de la dominación simbólica y la violencia simbólica. Luego vamos a hacer referencia a la cuestión de las desigualdades sociales, ¿sí?
y vamos a plantear esta idea de que en toda sociedad nosotros nos vamos a encontrar con distintas formas de desigualdad. Todas las sociedades son desiguales y hay distintos principios ligados a las desigualdades. En ese sentido, vamos a analizar el concepto de estratificación social, los distintos tipos de estratificación social y específicamente las formas de estratificación que son propias de la sociedad moderna y que nos remiten al sistema de clases sociales. Las clases sociales remiten a un sistema de estratificación social basado en cuestiones económicas. En base a este tema de las desigualdades, nosotros nos vamos a preguntar por las distintas demandas de justicia. Y esas demandas de justicia que tienen que ver con la redistribución, en el caso de las demandas centralmente económicas, pero también las demandas ligadas al reconocimiento, ¿sí? Y esto nos lleva a las cuestiones ligadas a la desigualdad y, por ejemplo, el género, ¿sí? En donde hay demandas de justicia que tienen que ver, por un lado, con lo económico, o sea, con la cuestión de la redistribución, y por otro lado, con las cuestiones del reconocimiento. Y esta cuestión del reconocimiento también lo vamos a vincular con el tema de la colonialidad y el eurocentrismo, que todos por supuesto podemos vincular rápidamente al proceso de colonización y conquista de América, pero que genera un paradigma que tiene que ver con la colonialidad del poder que sigue vigente y actúa profundamente sobre nuestras realidades, incluso en la actualidad. Finalmente, la última de las unidades del programa gira en torno al concepto de cambio social. ¿Y cuál es aquí la lógica en la que nosotros nos basamos? Bueno, lo que nosotros pensamos es que la sociología surgió para estudiar un tipo de sociedad en particular, que es esta sociedad moderna que hemos mencionado en la primera de las unidades. Esa sociedad moderna es una sociedad industrial, es una sociedad capitalista, basada en esta forma de organización política conocida como los estados nacionales y que funciona como un todo integrado, como un sistema. Bueno, nuestras realidades actuales nos muestran que ese modelo de sociedad se ha transformado con el paso del tiempo y con una serie de procesos que han ocurrido, con cambios tecnológicos, movimientos culturales, movimientos económicos, se han generado una serie de transformaciones en esa sociedad moderna que nosotros hemos mencionado. Los autores que se preguntan sobre cómo se dan esos cambios son algunos de ellos los que nosotros vamos a ver en esta última unidad del programa. Podemos hacer mención brevemente a algunos de sus aportes, el de Daniel Bell, que nos habla de el surgimiento de una sociedad postindustrial, el de Manuel Castells, que nos habla de una sociedad de la información y que analiza fundamentalmente las cuestiones ligadas al poder en esta sociedad de la información y la posibilidad de la aparición de un contrapoder a partir de las redes sociales y de Internet. Alain Touraine, que nos habla de los movimientos ligados a las cuestiones identitarias, la aparición y el desarrollo fuerte de los movimientos culturales, y Zygmunt Bauman, que realiza esta analogía entre la primera modernidad y lo que él llama una modernidad sólida,
y nuestra modernidad actual, que él denomina como una modernidad líquida. Bueno, esos son los contenidos de sociología que esperamos tengamos la oportunidad de ir desarrollando a lo largo de este cursado 2020, que es irregular, pero que espero brinde también posibilidades no solamente de seguir con la materia, sino de poder realizar un proceso de aprendizaje significativo.